Vamos a hablar de variables. Este es un concepto que es sumamente importante en la programación y que lo vamos a usar todo el tiempo. Una variable es un espacio en la memoria en el cual podemos guardar algún dato. Una variable va a contener un dato y ese dato se va a guardar en alguna parte de la memoria RAM de nuestra computadora que nosotros no conocemos. La memoria se suele decir que está dividida en celdas. Cada celda tiene una determinada cantidad de bits. Normalmente se toma como que cada celda tiene 8 bits o un byte, aunque esto no siempre es así. Pero vamos a tomar ese concepto solamente para entender mejor de qué estamos hablando. De esta manera, cada celda de la memoria tiene una dirección. La dirección de cada celda es única. En este gráfico que podemos ver a la derecha, vemos que hay celdas y que cada una de ellas tiene su dirección. La dirección es un número que generalmente se expresa en formato hexadecimal, pero acá lo pusimos en formato decimal para que sea más sencillo. Y una variable puede ocupar una o más celdas, dependiendo de qué tan grande es el dato que quiero guardar. A veces, con 8 bits, no me alcanza para representar el dato que estoy queriendo almacenar. Si ese dato es, por ejemplo, un número, ese número se puede expresar en formato binario. Y a veces, con 8 bits, no es suficiente si se trata de un número demasiado grande, dado que con 8 bits puedo representar solamente 256 números. Y esto es así porque un bit puede tener solamente dos estados. Esos dos estados pueden ser 0 o 1. Recordemos que estamos siempre dentro del sistema binario. Si en vez de un bit utilizo 8 bits y cada uno de ellos tiene 0 o 1, entonces puedo representar 2 a la 8 cantidad de cosas. 2 a la 8 es 256. Con 8 bits puedo representar entonces 256 cosas, por ejemplo, 256 números diferentes. Así que si se necesita más cantidad de espacio, se va a usar más de una celda para almacenar mi dato en una variable. Y como la dirección en la cual queda almacenado ese dato es desconocida por nosotros, el programador, entonces lo que hacemos es darle un nombre. De esa manera le ponemos un nombre que a nosotros nos sea cómodo para llamar a esa variable. Si por ejemplo yo quiero guardar el número 130, podría guardarlo acá, y esa variable podría llamarse variable C. ¿Cómo hago para guardarlo? Pongo el nombre de la variable, que es un nombre que yo elijo, este símbolo igual, que recordemos que acá no tiene el mismo significado que en la matemática. En este caso, este símbolo es el operador de asignación. Y del lado derecho voy a colocar un valor. Ese es el valor que se va a guardar en la variable. ¿Para qué me sirve? Porque entonces después, cada vez que yo quiera utilizar este valor, en lugar de poner el valor concreto, voy a poner el nombre de la variable. Y esto es importante porque la variable, como su nombre lo dice, puede ir variando. El valor que está dentro de esa variable puede cambiar. Así que tal vez yo tengo guardado el número 130 en la variable C, pero después le sumé 5 y ahora cuando digo variable C ya no digo 130 sino que digo 135. Ese dato que voy a guardar en una variable puede provenir de distintos orígenes. Podría ser que yo lo ingreso como programador desde mi teclado. Entonces en mi código digo que variable C vale o tiene guardado el número 130. Pero también podría venir de otro lado. Por ejemplo, si le permito al usuario ingresar un valor y que ese valor se guarde dentro de la variable. Entonces en ese caso, yo como programador no sé qué voy a guardar dentro de la variable. Va a depender de lo que el usuario ingrese en el momento en que usa el programa. Yo simplemente voy a saber
que determinado dato está guardado en esa variable. Supongamos que le pido al usuario que ingrese su edad. Entonces, creo una variable donde el nombre sea edad y donde el valor sea lo que el usuario ingrese. Cada vez que yo en mi programa necesite utilizar la edad de ese usuario, voy a utilizar la variable edad. Por ejemplo, si yo quisiera verificar si el usuario es mayor de edad o no, si es mayor de 18 años o no, para, por ejemplo, hacer algún tipo de operación, como venderle algún artículo si es que estoy haciendo un programa que permita gestionar ventas. Entonces, en ese caso, voy a utilizar la variable edad. Pero no solamente el valor de una variable va a estar dado por el programador o por el usuario. Hay veces en que el valor viene de otro lado. Podría ser, por ejemplo, de una operación matemática, si yo quiero almacenar el resultado de una operación. Vamos a ver algunos ejemplos de variables y de cómo los podemos utilizar. Acá tengo abierto el intérprete de Python y voy a trabajar con el intérprete interactivo. Tenemos que tener en cuenta que este intérprete interactivo, que lo reconocemos por estos símbolos y porque nos permite comenzar a escribir inmediatamente y ejecutar las instrucciones, solo nos va a servir para realizar algunas pruebas o para ver algo que queramos ver de forma inmediata. Pero acá no es donde vamos a escribir nuestros programas. Nuestros programas los vamos a escribir en un archivo separado que vamos a guardar con una extensión .py. Pero ahora vamos a utilizar este intérprete interactivo para almacenar algunos datos en variables. Por ejemplo, mi variable a va a tener asignado el valor 15. Si yo ahora en este intérprete interactivo escribo a y doy enter, veo que me indica que el valor guardado adentro de a es 15. Si yo quisiera cambiar el valor de a, simplemente le asigno otro valor. Cuando ahora escribo a, me indica el nuevo valor. Vemos cómo entonces la variable puede variar su valor. Si ahora lo que quiero es guardar el resultado de una operación, por ejemplo una operación matemática, puedo volver a utilizar a y voy a escribir una operación. Por ejemplo, si quiero hacer lo siguiente. En este caso, a va a guardar el resultado de multiplicar 2 por 189, este es el operador de multiplicación, y a eso le resto 45. Si en cambio yo ahora hago esto, a guarda 288 porque hizo primero esta parte, 189 menos 45, y a eso lo multiplicó por 2. Es importante tener en cuenta que a nuestra variable no le podemos poner cualquier nombre. Tenemos una gran amplitud en posibilidades, pero no podemos, por ejemplo, comenzar el nombre de una variable con un número. Los nombres de variables solo pueden comenzar con letras o con guión bajo. Además, se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si yo quiero saber el valor de la variable a, me lo va a indicar. Pero si pongo a con mayúscula, me va a indicar que a, el nombre a, no está definido. Y eso es porque la variable a con mayúsculas no existe. Solo existe la variable a con minúsculas. Además, hay algunas otras palabras que son palabras del lenguaje, que más adelante vamos a ver, que tampoco se pueden utilizar para que no se confundan justamente con algunas instrucciones que vamos a estar dando en nuestros programas. Ahora, cuando tenemos guardado un valor dentro de nuestra variable, podemos utilizar esa variable cada vez que necesitemos usar ese valor. Esto significa que a la variable puedo usarla incluso para hacer alguna otra operación. Supongamos que ahora voy a guardar en b el doble del valor de a. Entonces puedo multiplicar 2 por a. De esta forma, lo que está haciendo es buscar el dato que está guardado dentro de a,
se va a ir a la memoria, a la dirección de memoria donde esté guardada la variable a, va a obtener su valor, en este caso 288, y va a efectuar la operación matemática que le indicamos con este otro valor que le dimos acá. Si ahora veo cuál es el valor de b, es el doble de 288, o sea, 576. Y acá podemos ver la diferencia entre lo que es un valor dado por una variable y un valor que llamamos literal. Cuando escribimos el valor justamente de forma literal, no hay que ir a buscarlo a la memoria. El valor ya está ahí, es ese, es el que escribimos. Pero cuando escribimos una variable para utilizarla dentro de una operación, entonces hay que hacer una operación previa, que es ir a buscar en la memoria dónde está guardada la variable a y qué valor está guardando dentro. Los valores literales no necesitan ese tipo de operación, porque no hay nada que ir a buscar. El valor ya está ahí, es ese valor concreto que está escrito. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos una asignación, primero se va a resolver todo lo que está a la derecha del operador de asignación. Acá podría haber una operación mucho más larga. Por ejemplo, como esta, que tenía dos operaciones matemáticas, una resta y una multiplicación, o podría ser algo incluso más largo y más complejo, pero esta regla siempre se cumple. Lo que está a la derecha del operador de asignación se debe resolver para llegar a un resultado, a un dato concreto, y saber cuál es el dato que quiero guardar en mi variable, en este caso a. Así que cada vez que tengamos esto, vamos a saber que primero se está resolviendo lo del lado derecho y luego se está guardando en la variable. Incluso yo podría hacer lo siguiente. Veo que a vale 288. Hasta acá no se modificó. Veamos que se hizo una operación en la cual se multiplicó por 2, pero el resultado se guardó en b, no en a. Ahora voy a modificar nuevamente el valor de a y voy a decir que a lo que está dentro de a le quiero restar 100. En este caso, lo que está haciendo es tomar el valor de a, 288, restarle 100, y una vez que se resolvió todo lo que está del lado derecho del signo igual, se almacena en la variable indicada el resultado. Si la variable indicada es la misma que estoy usando acá, simplemente primero se utilizó el valor 288, se le restó 100, y finalmente, una vez que obtuvo ese resultado, que sería 188, se almacenó en a. Si ahora miramos, el valor de a es 188. En Python se puede abreviar este tipo de operaciones poniendo que a le quiero restar y quiero asignar dentro de a misma el resultado de la resta de 100. Entonces, ahora al 188 que tenía, le restó 100 y lo guardó dentro de a. Esta operación y esta operación son equivalentes. El resultado, por supuesto, va a depender de qué había guardado dentro de a. Si ahora veo el valor de a, es 88. En el siguiente video hablaremos de tipos de datos.